Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia de la internacionalista Beatriz de Majo. Beatriz, un honor tenerte en nuestra mesa, poder analizar juntas el contexto internacional que viene ahora para Venezuela. ¿Cómo estás? Te saludamos. Carla, soy yo quien se siente muy feliz de estar con ustedes y sobre todo de tener la oportunidad de felicitarlos por el éxito que están teniendo. Yo me quedé impresionadísima hace un rato cuando me tocó ver lo que ya han hecho en el día de hoy sobre el tema de Biden y Trump, y de verdad la cantidad de seguidores que tienen es una cosa, para el poco tiempo que tienen realmente un gran logro. Te felicito. Gracias, Beatriz. Ahí vamos avanzando poco a poco, sobre todo para vencer la censura y poder darle a nuestros hermanos venezolanos información, que es lo que necesitan. Entonces, Venezuela está en un momento importante buscando alguna luz de esperanza y la han puesto en el plano internacional. No en vano, cerca de 60 países están apoyando la figura de la presidencia interina de Juan Guaidó, pero esto ha traído también una tristeza colectiva al pensar que entonces no, es que si gana Biden se acabó la ayuda hacia Venezuela, que es mejor que repita Trump. Hay muchas aristas que, digamos, en este momento poder desglosar para poder brindarle a nuestros hermanos venezolanos un panorama claro. Entonces, para comenzar, Beatriz, ¿qué podemos decir el día de hoy en torno a la incidencia de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos con respecto a Venezuela? Mira, fíjate, yo sí creo que antes que nada hay que comentar lo de que cualquier cosa que uno diga con respecto a ese proceso electoral es meramente especulativo, con respecto a los resultados de ese proceso electoral, porque hasta ahora todavía no se sabe nada. Pero hay cosas que son importantes para Venezuela, aunque sean cuestiones totalmente internas de los Estados Unidos. Yo te voy a decir a qué me refiero. Hace un ratico yo estaba mirando en los periódicos internacionales todos los análisis que se han hecho sobre el tema, porque bueno, uno es internacionalista y está muy conectado con todos estos temas. Y el mejor comentario lo conseguí en el Financial Times, que es un gran periódico londinense, que decía claramente que el cambio de panorama en los Estados Unidos va a ser total, gane Trump o gane Biden. No con respecto a su política exterior, porque todavía no se meten en esos detalles, no les importa tanto, pero decía que es importantísimo darse cuenta de que cualquiera de los dos que sea la persona que esté en la Casa Blanca a partir de enero, se va a encontrar no solamente con un país picado en dos, sino que la otra mitad, la mitad que es su oposición, simplemente van a cuestionar la legitimidad del presidente, que es distinto que estar en desacuerdo. Tú puedes estar en desacuerdo con un presidente porque no te gusta su filosofía política o porque no te gusta su manera de gobernar, pero que tú cuestiones su legitimidad es terrible, porque eso va a generar una ola de inestabilidad en los Estados Unidos que afecta su presencia dentro del mundo internacional y dentro de los mercados internacionales. Así que la primera de las consecuencias es una consecuencia de carácter interno que nos va a golpear a todos nosotros, porque el mundo está cambiando. Esta pandemia que acabamos de vivir, Carla, está dejando el mundo de verdad muy enclenque, y desde el punto de vista político está generando una cantidad de cosas, dentro de las cuales Venezuela no es el eslabón más importante, pero es un eslabón. Entonces, dicho esto, sí hay que decir que las dos políticas de los dos presidentes to be, como llaman, de los Estados Unidos son radicalmente diferentes en muchos de los terrenos, pero no necesariamente en el venezolano. Yo escribo en el periódico El Nacional desde hace muchísimos años, y hace unas semanas yo escribía un artículo particularmente sobre qué va a cambiar si Biden es el presidente, porque lo que ha hecho Trump ya lo sabemos. Sí, claro. Nosotros los venezolanos deberíamos de verdad hacerle mil venias al presidente, los venezolanos de la oposición deberíamos hacerle mil venias a un presidente que ha generado una política a escala planetaria adversa a Nicolás Maduro y a toda su tropa de personas que lo acompañan. No, ya no, además nombrar, perdona la interrupción, además nombrar un delegado internacional del gobierno estadounidense para ir a resolver el problema de otro país ha sido muy valioso. Lo que obviamente pues el venezolano quiere, ese Mesías que de un día para otro pueda resolver el salir de la dictadura de Nicolás Maduro, o que llegue la tropa de marines y se baje en Miraflores y se lo lleve. Esas soluciones mágicas no son tan rápidas y efectivas, ¿no?
Así es, pero fíjate, yo lo que te decía hace un instante es que nosotros conocemos bien hacia dónde se dirige Trump, porque, bueno, lo hemos estado viviendo recientemente y además de todo, hemos estado beneficiando de la cantidad de sanciones que le han impuesto al país como país y que además de todo le han impuesto al gobernante y a sus secuaces que están a su alrededor. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos, porque no lo ha dicho de una manera demasiado directa, es qué haría el presidente Biden. Pero la primera cosa que nosotros deberíamos recordar, Carla, es que cuando Juan Guaidó estuvo presente en Washington y fue al Parlamento de los Estados Unidos, lo que hubo fue lo que se llama un standing ovation en los Estados Unidos. Es decir, el Congreso, el Parlamento completo se paró a aplaudir al presidente Juan Guaidó. Entonces ya se nos dice a nosotros cuál es la línea que tienen los republicanos, que ya la conocemos, pero cuál es la línea que tienen también los demócratas, porque nadie obliga a los demócratas a pararse a estar aplaudiendo al presidente Guaidó. Esa es una cosa. Sin embargo, sí pueden haber tonalidades de gris, porque aunque el presidente Biden, si llega a serlo, vaya a ser una persona defensora de los derechos humanos y defensora de la democracia, nadie te dice que él va a tener una posición tan agresiva como la posición que ha tenido hasta este momento el presidente Trump. Y sobre todo, lo que deberíamos mirar no con lupa, sino con un microscopio electrónico, es que quién tiene de segundo de a bordo. Y tiene una mujer que fue una colaboradora muy cercana del presidente Obama, y entonces uno lo que debería preguntarse es, con el presidente Biden a la cabeza de la Casa Blanca y de los Estados Unidos, vamos a regresar una vez más a las políticas de Obama, que ya sabemos que eran unas políticas pro-cubanas y temas que nosotros no quisiéramos para nada tener que abordar en el futuro. Entonces, mira, ahí hay que preguntar, perdón. Sí, no, porque además pareciera que todo indica que Venezuela tiene que resolver sus propios problemas. Es decir, esa luz internacional pareciera que se está apagando. Además, tomando en cuenta, por ejemplo, las elecciones en las que los venezolanos estamos en puertas, que las van a llevar a cabo el régimen de Maduro el 6 de diciembre, que pareciera entonces que la figura de Juan Guaidó el 5 de enero se va a acabar como presidente de la Asamblea Legítima Nacional electa. Viene un cambio total, Beatriz, y eso es precisamente la forma en la que quisiera yo abrir los ojos y decir, bueno, es un nuevo despertar entonces haber apostado a la política internacional y viene es el mirar hacia adentro dentro de Venezuela. Es que las dos cosas son enormemente importantes. Fíjate que el tema internacional diera la impresión, como tú lo acabas de decir, de que bueno, que se está pagando y que esta batalla en cierta forma la ha estado ganando Maduro. Pero mira, tenemos un hecho que es importantísimo y que a nosotros aquí en España nos ha tocado vivirlo muy de cerca, que es la presencia de Leopoldo López. Sí. Eso va a redimensionar la presencia de Venezuela en el medio internacional. Y fíjate, en los Estados Unidos no tenemos mucho que hacer, porque los Estados Unidos, por la cercanía y además todo por la distorsión que Venezuela produce dentro de los propios Estados Unidos en materia de droga y en materia de terrorismo y en materia de derechos humanos, ya sabemos cómo los Estados Unidos actúan. Lo que hasta ahorita no hemos logrado es una solidaridad europea total con Venezuela, que sería importantísimo a partir de este momento, sobre todo porque los dos ejes que vamos a tener en el mundo a partir del fin de la pandemia, que son el eje Estados Unidos y el eje China, ya sabemos que los Estados Unidos tenemos un interrogante si es Biden, pero en el caso de China sabemos de que China es mucho más amiga de Maduro que de cualquiera de la oposición. Entonces, en ese terreno, Leopoldo López va a hacer un trabajo verdaderamente importante. A partir, seguramente, del año que viene, porque está llegando, él todavía no tiene documentos para poderse trasladar al resto de los países, pero como ustedes saben, España forma parte de la Unión Europea, pero en todas aquellas cosas que tienen que ver con Latinoamérica, España es quien lleva la voz cantante. Y ya para este momento, Leopoldo se ha reunido hasta con el gato dentro de España y lo va a seguir haciendo. Es decir, él como líder va a contribuir a generar un ambiente muy proclive a entender la situación venezolana. Entonces, bueno, visto desde ese punto de vista, uno no puede decir necesariamente que Venezuela ha pasado de moda. Se encargará Leopoldo de mantenerla dentro de la palestra pública, pero además esta dicotomía que se va a producir entre los Estados Unidos y China volverán a colocar a Venezuela dentro de los conversatorios internacionales, tú verás. Ahora eso que tú acabas de señalar, Beatriz, es súper importante tomando en cuenta que pareciera que hay un área de los venezolanos que todavía no creen en el liderazgo opositor. ¿Por qué? Pues porque han habido mil problemas de ponerse de acuerdo, han habido conflictos de integración dentro del sector
opositor, y hay quienes piensan que qué fácil es ir a gobernar por internet y desde el exilio. De hecho, es uno de los planteamientos que se ha hecho en estos sectores que a veces pues todo lo critican y dicen, bueno, es muy fácil ir a gobernar en otro país, entonces, y no viviendo la crisis que hay dentro de Venezuela. Entonces, yo pregunto es si habrá la forma de que Leopoldo López sea ese líder opositor que pueda cohesionar a una María Corina Machado, a un Antonio Ledesma, a un Guaidó y todo su equipo. Pues ya los alacranes se apartaron, pero pareciera que la oposición está dando tumbos en el exilio. En un lado, hay dos TSJ, el que está en Venezuela y el que está en el exilio, pero en el exilio también estaban divididos y tenían problemas. Mi pregunta es entonces esa, o sea, ¿cómo hacer para que venga un verdadero líder que pueda crear un bloque sólido, firme, contundente, con un foco claro? Porque es que si pierden el foco lo pierden todo, ¿no? Bueno, tú sabes lo que pasa, Carla, que es que la persona que te debería responder esa pregunta no soy yo, porque mi área de trabajo es la internacional. Y justamente al periódico con el cual yo he trabajado le ha costado bastante caro. Es decir, yo no sé si tú recuerdas que los que estamos en el exterior del Nacional no estamos afuera porque quisimos irnos, no, claro, sino porque de la noche a la mañana Diosdado Cabello inició un proceso penal que todavía están dando, que nos sacó a 22 periodistas, o como yo soy periodista, pero que me he dedicado al tema de los medios en los últimos años. Entonces, yo no es un área dentro de la cual yo me quisiera pronunciar, y además de todo, yo tengo una amistad bastante cercana con los papás de Leopoldo López, entonces eso me hace no querer tampoco pronunciarme en ese terreno cuando se habla de él en particular. Pero tú tienes razón, nosotros en el terreno interno de los liderazgos no hemos mostrado nuestra mejor cara. Lo que no quiere decir que no se haya trabajado, claro, sino que simplemente hemos trabajado en las peores condiciones posibles, que es con una bota y además de todo con una amenaza muy grande en la yugular de parte del gobierno. Entonces, yo creo que, como te decía hace un rato, yo creo que él tiene un papel importante que jugar en lo internacional, pero yo no iría más allá de si él es el líder, si él forma parte de un gobierno en el exilio, ni ninguna de esas cosas, porque en la realidad no estoy suficientemente capacitada para hablar de ese tema. Sí, no hay problema. Ya para terminar, Beatriz, ¿tú consideras que este proceso electoral en Estados Unidos pueda ser una esperanza para los venezolanos? Este Biden o este Trump, tú has dicho claramente que viene un cambio en la política internacional hacia Venezuela, pero ¿crees que el día de hoy podamos darle un respiro a nuestros hermanos que están viviendo en el país una situación tan dura desde todo punto de vista? Y tú como internacionalista, ¿cómo ves que ya 56 países estén respaldando, dándole un abrazo a Venezuela? ¿Este otro paso es importante, es bueno? Mira, es importante todo lo que pasa en los Estados Unidos porque nos afecta de una manera muy directa. Sin duda, en el caso de que la presidencia sea una presidencia de Trump, la presión que se va a ejercer sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sobre el régimen de Nicolás Maduro, va a ser de las mismas características y va a ser con la mismísima fuerza que lo han hecho hasta ahorita y que nos ha colocado. Lo que pasa es que eso no se ve en Venezuela con la claridad con que lo vemos afuera. Ha aislado por completo a Venezuela. Es cierto que la ha empobrecido, pero nosotros con un gobierno petrolero fuerte, nunca en la vida vamos a salir de él, con un régimen que se apoye en el petróleo. Entonces, ¿qué han hecho los norteamericanos? Debilitar notablemente y además exponerlo en la palestra pública al juicio de la humanidad entera. En el caso de que sea Biden, yo sí le tengo un poco más de temor, no porque vaya a variar la política con respecto a Venezuela, en absoluto, ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni desde el punto de vista de la presión de las sanciones. Lo que sí puede ser es menos visible, como lo ha sido hasta ahorita la del presidente Trump, porque ya sabemos que hay una característica dentro de su temperamento que lo hace a él ser sumamente agresivo y además de todo es agresivo con el verde. Yo tengo un tremendo interrogante que quisiera dejarles porque es terrible, que es que el presidente Biden es un hombre sumamente mayor y que además de todo se ve golpeado a la edad que tiene por su edad y probablemente por su salud también. A la vuelta de un periodo de tiempo, de un gobierno que va a ser tan cuestionado y tan polarizado como el que él tendría, es muy probable que sea su segunda de a bordo quien asuma las riendas del país. Y eso sí sería muy malo para Venezuela. Porque esa persona
le daría una vuelta completa a la relación con nuestro país. Así que si alguna cosa nosotros tenemos que estar atentos, en el caso de que la presidencia sea Biden, es a lo que se le ocurre hacer a esta señora que se llama Kamala Harris, que hay que conocerla, hay que verle cuál ha sido su trayectoria, y además es una mujer, una gran líder norteamericana que tiene un muy buen posicionamiento. Yo no creo que una presidencia de Biden, con ella a la cabeza de los asuntos internacionales, nos va a hacer a nosotros ningún bien. Así que yo sigo pensando en que de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, nos conviene a nosotros que gane el presidente. Bueno, que sea Dios decidiendo el futuro no solo de los venezolanos, sino también de los estadounidenses. Gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Un placer conversar contigo siempre, Beatriz. Y en el exilio sabemos que cada uno de los venezolanos podemos abrazarnos, podemos vernos. Nos ha tocado en esta pandemia aprender a saludarnos por Zoom, conocer de estas nuevas tendencias digitales, para poder entonces estar en contacto y enviar ese gramo, esa luz de esperanza a nuestros hermanos en el país. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes mucha suerte en el trabajo que están desarrollando, que lo están haciendo súper bien y que de verdad nos sirve para mantener de verdad un faro prendido en Venezuela sobre lo que es correcto ser y sobre lo que está pasando en la escena internacional.